Bienvenidos a Reinos Sumergidos. Un niño mira un cómic de los X-Men o una escena de Hellboy. Observa garras retráctiles, piel azul, cicatrices imposibles, cuerpos alterados por mutaciones que desafían cualquier ley biológica. No se detiene a preguntar por qué. No necesita que alguien le explique el origen de esa deformidad, ni requiere un marco moral o metafísico para aceptarla. Lo que para generaciones anteriores era un signo de amenaza, para ese niño es simplemente una forma legítima de lo posible. Su percepción no es excepcional, sino que condensa un clima cultural. Hoy la anomalía aparece como un modo natural de existencia, incluso como emblema de autenticidad. Esa naturalidad contemporánea frente a lo monstruoso revela algo más que una preferencia estética. Señala una mutación en la sensibilidad simbólica, en el modo mismo de percibir que puede aparecer como forma legítima del mundo. Para comprender que cambió, conviene mirar hacia atrás, hacia un horizonte donde lo anómalo no era celebrado, sino delimitado, y donde la diferencia entre lo humano y lo informe sostenía todavía un orden reconocible. En el imaginario griego arcaico, el exceso no era un rasgo llamativo, sino la potencia que precedía toda forma. Antes de que el cosmos adquiriera contorno, reinaban energías que ningún criterio humano podía traducir en proporción o forma. Los titanes expresan ese nivel: violencia sin moderación, fecundidad sin medida, tiempos que devoran, materias amorfas. No eran personajes con psicología, eran magnitudes vivas, anteriores a la ley y al lenguaje. La titanomaquía dramatiza el momento en que esa potencia se contiene y limita. Cuando Zeus derrota y confina a los titanes, habilita la posibilidad de un mundo habitable, porque a partir de ese acto, la realidad queda articulada en niveles discernibles. Lo divino, lo humano y lo grotesco informe ya no se confunden en una misma escala. Cada ámbito adquiere un modo de aparecer, un ritmo y un lenguaje propios. La forma del cosmos no surge de la armonía inicial, sino de la contienda inaugural que organiza el mundo bajo el principio del logos. En esa arquitectura emerge la figura del héroe. Su origen es doble, humano y divino. De su parte humana proviene la pertenencia al mundo cotidiano. De su parte divina, una intensidad que excede la medida común. Pero esa intensidad no es deformación ni anomalía. Los poderes heroicos expresan una continuidad ampliada de las facultades humanas, del mismo modo en que los dioses antropomorfizados representan grados superiores de las mismas fuerzas que atraviesan a los mortales. Por eso el héroe ocupa un lugar singular dentro del orden instaurado tras la titanomaquía. Es la figura que confirma que el mundo, para sostenerse, requiere una potencia capaz de preservar el orden olímpico. Su función no consiste en instaurar un orden nuevo, sino en mantener el existente. Enfrenta aquello que podría reactivar la inestabilidad arcaica y mantiene abierta, sin borrarla, la distancia entre el humano y las potencias informes. Mientras esta arquitectura simbólica conserva su eficacia, el mundo aparece distribuido en planos reconocibles. Lo humano dispone de un territorio donde la forma y la medida orientan la vida común. Lo divino sostiene el sentido y la inteligibilidad del orden. Lo arcaico persiste en regiones donde se manifiesta un nivel más antiguo de la realidad. Allí donde habitan la hidra del Lerma, la quimera, Cerbero o el toro de Creta, criaturas que guardan la huella de un tiempo previo a la forma. El héroe circula entre esos ámbitos sin confundirlos. Sus gestas preservan la distancia necesaria entre los planos y confirma que el orden solo se mantiene mientras esa separación permanece activa. Sin embargo, cuando ese sistema de diferencias comienza a debilitarse, las fronteras ya no se mantienen con la misma claridad.
Las potencias que antes habitaban regiones exteriores se desplazan hacia ámbitos que el logos había convertido en espacios estables. Lo que estaba situado en los márgenes irrumpe ahora en el interior de esos planos, y la antigua distribución entre adentro y afuera deja de organizar. La desmesura ya no se anuncia desde cavernas, islas o límites del mundo. Se manifiesta en el interior del propio sujeto. Ese desplazamiento altera la función misma del héroe. La potencia que antes se le presentaba desde afuera, como criatura arcaica, como fuerza amorfa, surge ahora en su cuerpo, en su mente, en su propia constitución. El héroe deja de ser mediador entre órdenes distintos y se convierte en el lugar donde esas intensidades colisionan directamente. El conflicto ya no se produce entre regiones del cosmos, sino en la trama interior de su identidad. Ese cambio revela un debilitamiento de la función del logos como principio de distinción. Ya no organiza con la misma fuerza la distancia entre lo humano y lo instintivo. La frontera se vuelve porosa y su poder normativo deja de contener como antes a lo arcaico. El héroe moderno aparece en esa fisura, no como garante del orden, sino como la figura que experimenta en carne propia la ruptura del mapa simbólico que erigía el héroe antiguo. A partir de esa transformación del logos, la figura heroica se reconfigura por completo. El héroe moderno ya no encuentra su poder en un linaje superior, ni en la participación en un orden cósmico. No recibe su fuerza de una genealogía divina ni de un vínculo con potencias establecidas. Su poder nace como ruptura, una alteración imprevisible, un accidente, una mutación, una marca que irrumpe sin mediación y sin legitimación trascendente. Esta nueva forma de poder se diferencia radicalmente de la anterior. No amplifica capacidades humanas ni lleva a su grado máximo lo que ya estaba allí. El héroe contemporáneo porta un poder deforme, que altera su propia figura y lo separa de cualquier continuidad con la escala humana. Su fuerza, lejos de integrarlo, lo divide. Durante siglos, el logos operó como principio capaz de distinguir y jerarquizar el orden del mundo, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo no aceptable, lo que pertenecía al ámbito de lo normal y lo que debía permanecer en la anomalía. No se limitaba a establecer reglas, ejercía una función simbólica que modulaba las intensidades y ordenaba los niveles de la realidad. Cuando esa función se debilita, lo arcaico no regresa desde los márgenes del mundo, irrumpe desde adentro. No vuelve como criatura externa, sino como impulso instintivo, como intensidad que ya no está modulada por un principio de distinción. No se trata de una genealogía distinta, sino de un nivel de la conciencia que ha perdido su mediación. Por eso el paisaje simbólico moderno se puebla de cuerpos mutados, potencias interiores y transformaciones que alteran la identidad desde su raíz. La anomalía deja de ser excepción para convertirse en forma de existencia. Y allí aparece el punto decisivo. Cuando un niño ve garras metálicas, piel azul o cicatrices imposibles sin necesidad de explicación, no está celebrando lo extraño, está experimentando el mundo sin la mediación de un principio que antes distinguía lo humano de lo arcaico. Su mirada no es ingenua, es el síntoma más sutil del estado simbólico actual. Vive en un horizonte donde la función del logo se ha vuelto tenue y ya no limita la intensidad instintiva que late por debajo. Llegamos al final. Les dejo esta frase de George Bataille que capta el espíritu de este episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. La transgresión no existe sin el límite.